Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del sitio donde nos estén viendo. Otro nuevo programa de Hostias como Panes. Y en esta ocasión vamos a traer bueno, a una persona muy interesante que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Él es Juan Manuel Molina Valdés, es comandante e investigador militar retirado. Y ya habíamos hablado en alguna ocasión con ese tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del Yak 42, entre otros temas que también tienen algo de relación. Y bueno, es un tema súper interesante, un tema a nivel nacional. Y bueno, él nos viene a contar también un poco las últimas noticias que han acontecido con el tema del Ya 42. Buenas tardes, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Antonio. Me gustaría, Juan Manuel, que tú nos pusieras un poco en antecedentes, sobre todo a las personas que sean más jóvenes, que no sepan o no conozcan del tema del Ya 42 y que nos pongas un poco al día de qué es exactamente el tema del Ya 42. Bien. El Jazz 42 es ahora mismo desconocido porque van a cumplirse 20 años del suceso. Entonces, en estos 20 años, pues hay ya una generación diferente y al no haber tenido mucha trascendencia política y mediática escasa, ha pasado desapercibido. Ha pasado desapercibido el el accidente o el siniestro más grave de la aviación militar española. No era el avión militar español, sino que era ucraniano. Es decir, el ejército, el Ministerio de Defensa contrata un avión ucraniano y 62 pasajeros que eran militares españoles se estrellan junto a 13 tripulantes ucranianos y uno de ellos era bielorruso. Entonces, ese suceso que se produce el día 26 de mayo de 2003 pasa muy desapercibido porque quieren que todo pase muy rápido y que todo se olvide muy pronto. Entonces, en esa premura había que ocultar todo y había que escenificar todo para que pasara como un trágico accidente y se olvidara. Entre otras múltiples causas, en teoría, como tú dices, para ocultar este hecho o hacer que pasara de forma lo más rápida posible, está el escándalo de la financiación de estos viajes, ¿verdad? De estos vuelos. Bien, el escándalo de la financiación. Eh, mm, yo de eso realmente yo no puedo hablar porque más o menos se sabe cuánto se invirtió en estos vuelos y luego, según decía Cospedal, no se llegó a pagar nada por él, porque no se pagó nada porque se estrellaron. Entonces, esto por lo visto era a, a precio previsto y si volvían se pagaba y si no volvían pues según dijo la ministra Cospedal que era ministra de Defensa con Rajoy no se llegó a pagar nada porque no vinieron, ¿no? Entonces ya a raíz de ahí tú vas viendo cosas que son muy raras. La primera cosa rara que sucede es la deslealtad. La deslealtad que tuvieron eh, la justicia militar, el Ministerio de Defensa y el gobierno y sucesivos gobiernos, no solamente con los militares que metían obligadamente en esos aviones, sino con las familias de los militares, con los propios militares muertos una vez muertos. La deslealtad que tuvieron con ellos fue ignorar el derecho a la personalidad de cada una de las víctimas y hacer un sorteo macabro con ellos para repartirlos de la noche a la mañana, incinerarlos y quemarlos o enterrarlos en cualquier lado y que se diera por hecho que eran esos los fallecidos dos que entregaban a las familias, ¿no? Ese detalle, esa prisa por ocultar
es lo que destapa que ahí pasan más cosas de las que refleja la realidad judicial. Tú como comandante retirado, Juan Antonio, ¿tienes algún, Juan Manuel, perdona, ¿tienes alguna relación con el caso específicamente? Bueno, ¿Has tenido alguna relación personal en este tema? bien, mi relación con el caso es coetánea a mí, ¿no? Es coetánea a mí, ¿no? Entonces se produce y al mando de ese grupo, pues iban personas que habíamos estado destinados juntos unos meses antes. Y ese accidente, pues ocurre con una mayoría de personas que habían sido compañeros míos muy poquito antes, hasta muy poquito antes. Entonces, una vez después de este accidente, yo ya dejo de formar parte del ejército de tierra y paso a situación de jubilado. Ujú. Ya casi a 20 años del accidente, decides poner una denuncia denunciando toda esta serie de irregularidades que tú observas, ¿no? Y que has podido investigar por ti mismo, ¿verdad? Bien, la investigación se lleva a cabo a lo largo de estos 20 años, solo que eh, hacían falta unas pruebas que fueran indubitables de que ahí se había producido un delito militar de falsedad, de deslealtad, que es un delito muy grave, pero que va unido y conexo a otros delitos contra la disciplina de las Fuerzas Armadas y contra la seguridad y eficacia de las mismas, ¿no? Entonces, mm, nos tiramos varios años buscando pruebas, ¿no? Y encontramos las pruebas en el libro de José Bono y en algunas intervenciones de José Bono, por ejemplo, las intervenciones de José Bono ante el Senado. Entonces, cuando tú oyes que José Bono afirma que para que pudieran ser enterrados los cadáveres, hubo que utilizar al juez militar de Zaragoza que emitió partida desde Barcelona. Entonces, cuando tú ya has oído eso, dice, esta es, este es el talón de Aquiles, esta es la prueba que buscamos. Una vez que nosotros ya hemos encontrado esa prueba que es fehaciente, ¿por qué es fehaciente? Porque es testimonio del ministro de Defensa ante el Senado, no va a decir mentira. Y entonces cuando nosotros descubrimos que ha habido un juez militar intruso en todo esto, es cuando ya nos decidimos a poner la denuncia. Ha pasado un tiempo desde que descubrimos el hecho hasta que teníamos que identificar quién era el juez. Quién era el juez, porque tampoco quedaba muy claro si era un juez de Barcelona, un juez de Zaragoza y quién era el juez que ha sido de ese juez. Entonces, en contacto con familiares, yo les pedía que buscasen en las partidas de defunción los documentos con que sus familiares habían sido enterrados, ¿no? Entonces, eso nos llevó otro proceso de tiempo que para que los tuvieran, que no lo han llegado a obtener, ¿no? Y a raíz de que veía yo que se aproximaba la fecha de los 20 años, el año pasado decido yo, a partir de las pruebas que ya teníamos y habiendo identificado quién era ese juez, pues ya ponemos la denuncia. Ponemos una primera denuncia con un parte escrito manual, un sucinto, breve, conciso y preciso, en que se define a ese juez. Luego, una vez que esto se recibe en la Fiscalía Militar, la Fiscalía lo manda a un juzgado que les quema en los dedos y tratan de darle cerrazón
cerrarlo, pero dando apariencia de buen derecho. Entonces me exigen que presente una demanda con abogado y procurador. Entonces ya presentamos la demanda o la querella con abogado y procurador y ampliamos la denuncia a otros jurídicos militares. Ampliamos esa denuncia, además del juez intruso, al jefe teórico de esos jueces injustos, que fue esa denuncia se amplía hacia el asesor jurídico técnico del Ministerio de Defensa. Según, si no recuerdo mal, se admite esta denuncia, se Sí, admite y se intenta presentar por parte de ACODAP, ¿verdad? De la asociación ACODAP. sí, a CODAP le ponen pegas. Dicen que no pueden ejercer de acusación particular porque en el ordenamiento de la justicia militar no está prevista la acusación particular. Entonces, ACODAP lo que hace es que me presta apoyo a mí. Me presta a mí el apoyo del abogado y del procurador para presentar la querella. En este caso llama la atención, Juan Manuel, ¿no? Que un tema que en teoría es tan potente, ¿no? Donde, pues eso, 62 militares muertos, haya tanta dificultad a la hora de encontrar la documentación o haya... Bueno, has comentado que has tenido la colaboración de la familia, pero que aún así ha sido difícil, ¿no? No, Sí, ha no es... sido muy difícil. Algunos lo han obtenido, algunos han obtenido documentos hace muy poquito, ¿no? Hace muy poquito. De los que han colaborado han obtenido documentos hace muy poquito, ¿no? Entonces, esas documentaciones, pues tú te das cuenta de que se ha producido un fraude procesal, institucional a lo largo del tiempo, que no solamente fue en el momento de enterrar o incinerar a unas víctimas de una forma aleatoria, sino que detrás de eso había pues una estructura para que no se supiese la verdad y nunca se supiese. Si no recuerdo mal, incluso algunos de los abogados o algunas de las defensas de los familiares, ¿no? De los derechos de los familiares también fueron, entre comillas, orientados por ciertas personalidades, no políticas en ese caso. Bien, Juan Antonio, yo a ti te oigo muy bajito. Sí, sí, sí. Sí. ¿Quieres que repita? Eh, en la pregunta sí la he entendido, pero te oigo bajito. Bien, bien, hablaré un poco más alto. Vale, bien. En este fraude se produce de una manera de ingeniería de diseño jurídico. El fraude se comete primero con evitar a toda costa que la justicia militar interviniese en materia donde podría haber delito militar. Es la primera parte del fraude. Y la segunda parte del fraude es utilizar a militares que intervengan donde la justicia ordinaria tenía las plenas competencias. La justicia ordinaria es la que tiene las plenas competencias en materia de recepción de cadáveres y órdenes de enterramiento. Entonces, para que la justicia ordinaria no interviniera, hicieron que los dos jueces, entrante y saliente, perdón, los dos jueces de guardia de Torrejón de Ardoz, el juez entrante y saliente se quitaron de en medio. ¿Por qué? Porque al recibir ellos cadáveres tienen que llevar a cabo lo que son los protocolos de Luxemburgo, protocolos internacionales que tienen firmados Turquía y también España y también Ucrania. Entonces, esos protocolos de Luxemburgo pues obligan a que sea el juez
de guardia de la zona en donde está el aeropuerto quien los reciba y reciba lo que son los pasaportes funerarios. Entonces estas víctimas vinieron sin pasaporte funerario y fueron distribuidos al voleo en función de unas listas que elaboraron parcialmente los forenses turcos. Aquí lo obran mal los turcos, obra mal la empresa contratista de los aviones, obra mal el Ministerio de Defensa, obra mal la OTAN, que a través de su agencia. Entonces, este caso lo que ponía en entredicho era todo lo que era esa organización de vuelos, no solamente por parte española, sino por parte de la OTAN, por parte de los turcos, de los aeropuertos de los turcos y la ayuda a la navegación y lo que es la gestión total del vuelo. Una cosa que empieza mal, acaba mal, pero para que acabe mal y no se sepa, tratan de hacer ese sorteo que llevaron a cabo de vergüenza y que se descubre todo el fraude porque pasado varios meses los familiares fueron a Trebisonda aprovechando que jugaba el Villarreal allí. El equipo pagó a los familiares que fueran allí invitados, ¿no? Y allí pues un imán turco se acercó a una familia y les presentó pues objetos que habían encontrado allí, que seguían apareciendo objetos. Uno de esos objetos era la chapa identificativa de un soldado. Entonces esta familia cuando dicen, vamos a ver, ¿cómo me dicen a mí que mi hijo lo han identificado por la chapa, por la ropa y que está perfectamente identificado cuando la chapa me la está dando aquí en mano un imán turco, ¿no? Entonces ya ahí ya se sospecha que ha habido un fraude y ya a partir de ese fraude empiezan a removerse las familias. Pero esto ya no ocurre en la época de Federico Trillo. Esto ya ocurre siendo Pepe Bono ministro de Defensa. La labor del ministro de Defensa, Pepe Bono, no fue organizar un procedimiento gubernativo de investigación técnica, nombrando a técnicos militares que hicieran una investigación sobre las circunstancias que estaban dando lugar a esto, sino que nombra a su amigo Grazalén, que era un amiguete suyo personal, asistente amiguete, a que se reúna con unos cuantos generales y algunos de los que estuvieron allí hicieran un sucinto informe donde cada uno dijo una chorradita y con eso se conformó. Con eso se conformó. No hizo la menor investigación alguna, ni siquiera presentó él como ministro de Defensa con potestad para ordenar investigaciones, incluso la Fiscalía Militar, no ordenó nada, sino que ya se dirigen a las familias para que sean ellas quienes presenten denuncias, pero que no presenten denuncia ante la Fiscalía Militar, sino ante los juzgados ordinarios. Esa es la... ¿Por qué? Porque si aquí interviene la Fiscalía Militar es más difícil de controlar el que pueda militarizarse el tema. ¿Por qué? Porque es la sensibilidad de muchos militares. Entonces, deciden que no intervenga la Fiscalía Militar al margen de derecho y que sea la Audiencia Nacional la que
se interese por el asunto. Entonces tenemos aquí en la Audiencia Nacional, tenemos al juez Bermúdez, al juez Marlaska y a Conde Pumpido bendiciendo que sea que era fiscal general del Estado, que sea la Audiencia Nacional la que conozca del asunto. En este caso, Juan Manuel, bueno, la querella se archiva, vosotros hacéis un recurso y recientemente se os ha dado contestación a este recurso, ¿verdad? Bien, pasado un X años de este suceso, nosotros ya viendo que falta un año para que prescriban los 20 años, presentamos una denuncia. Esa denuncia es para que se investiguen estos posibles delitos, porque son delitos continuados en el tiempo. Son unos delitos de falsedad continuados en el tiempo, porque se han producido una serie de juicios y de condenas basándose en una documentación falsa y en unos supuestos falsos. Entonces, nosotros hemos denunciado la parte gorda, que es el fraude procesal que lleva a cabo el juez de Zaragoza junto con el asesor jurídico de defensa, y con la excusa peregrina de que ha pasado mucho tiempo, en un principio el juez togado, sobre el que había recaído el caso, decide archivar y nos obligan a recurrir. ¿Por qué? Por la serie de razones en que eso es materia que todavía afecta a muchas personas. Ahí ha habido un fraude procesal que afecta a muchas personas y afecta también al propio ejército y su disciplina, porque para llevar a cabo ese fraude han tenido que participar pues nada más y nada menos que el asesor jurídico de defensa. Ese asesor jurídico de defensa es el que ha mantenido ese fraude, y ese asesor jurídico de defensa es la persona que ha sido premiado por José Bono, promoviéndole a ser miembro de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que es la sala de los militares, que ha estado hasta hace muy poquito. Entonces, ha sido un delito continuado. De fraude. Entonces, bueno, en alguna ocasión comentaste, bueno, o diste a entender en algún momento que, bueno, que era una posibilidad bastante lógica que esto no fuera hacia adelante. ¿Qué viene ahora, Juan Manuel? Es decir, que... Bueno, cuando se hace un proceso de investigación y tú le pones al juez las pruebas sobre la mesa y el juez decide no mirarlas o mirar donde sabe que no hay y no mirar donde hay, ya el juez se ve obligado a razonar por escrito, que es otra parte de la investigación. Entonces ya con esto, dos partes de la investigación, el sucinto, somero y ridículo auto del juez militar Melón, pues a partir de este juez militar llamado Melón, que viene a decir que ha pasado mucho tiempo y que un delito de deslealtad ya hubiera prescrito porque son 15 años los que tiene de pena y ya han pasado 20, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí es la historia la que se tiene que hacer cargo del asunto, porque si vas a acudir al Constitucional, ¿quién está en el Constitucional? Conde Pumpido, que ya actuó de fiscal. Si va a acudir a Europa, los fiscales de la Comisión Europea los nombran la Fiscalía Española, ¿no? Ya. Entonces ya lo que sí queda es que tenemos las manos libres a partir del auto del juez
de poder decir lo que queramos, porque él ha tenido las pruebas en las manos y no ha querido verlas. Ujú. Entonces ya históricamente ya pasa nuestra investigación de ser una investigación judicial, pasa ya a ser una investigación histórica. Ajá. Tú, Juan Manuel, también, bueno, has estado también en otros temas que hemos tocado aquí en alguna ocasión. Has colaborado con el expediente Royuela, con, como decíamos, con el Sí, juez Presencia, con otros personajes y otras cuestiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en Palma, pues, el caso de Tony Estela, que, bueno, ayer salió en primera página del periódico Diario de Mallorca por el tema de menores y demás. Eh, Hay ahora una polémica, incluso, ¿no? Que en el expediente Revela también salía, ¿no? De una posible relación entre Marruecos y el atentado 11M y demás, ¿no? Una serie de acontecimientos que tú has tocado de una forma o de otra, ¿no? ¿Qué visión tienes tú en global al haber tocado tantos temas que parecen en algún momento tener tantos puntos o coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ahora sí. esto que comentábamos, ¿no? Se habla, pues, una cierta actitud del gobierno, por ejemplo, con respecto a Marruecos. Y bueno, en el expediente Royuela tú y yo sabemos, y los que lo siguen, que hay cierta documentación que hace alusión a esas posibilidades, ¿no? ¿Tú qué visión general tienes de todo esto desde estos puntos que has ido tocando durante estos años? Bien, existe la verdad. Bien, mira, aquí encima de mi cabeza Mm, sí, sí, vemos. hay un balcón que está en forma de esquina. Tú a lo mejor lo reconoces, ¿no? Sí, creo que es de Granada, es una fachada de Granada, si no lo recuerdo mal. Sí, es la casa de los Pisa. Aquí tenemos un balcón. En la imagen se lee al revés, ¿no? Pero pone esperándola del cielo. Y hay un balcón que si me separo, Sí, vamos, lo me podemos ver, lo separo, podemos ver. Mm, está tapiado el balcón, mm, ¿no? El balcón está tapiado, un balcón haciendo esquinita, en el dintel pone esperándola del cielo, ¿no? Entonces, esa frase, esperándola del cielo, que tú la justicia, que la esperes del cielo, que aquí no la vas a encontrar en la vida, ¿no? Eso pesa como una losa en la conciencia de los ciudadanos. Entonces, cuando alguien tiene un grave problema, si hay autoridad por medio, la gente pues prefiere callarse, hacerse el muerto para que no te rematen, no liarla mucho, sentir miedo. Por miedo no se actúa, ¿no? Entonces, ese es el factor común de todo, porque ese miedo hace que se sientan con una impunidad terrible toda esta delincuencia limpia que cometen los delitos más sucios, ¿no? Entonces, ese es el factor común de que la gente al final se va a creer la verdad judicial. La verdad judicial es lo que diga el juez ese que se llamaba Bermúdez en el 11M, lo que diga el juez Bermúdez y Marlaska en el Jazz 42, pero qué casualidad, siempre son los mismos, los mismos tipos los que actúan en todo y que algunos progresan de una manera impresionante, progresan de una manera impresionante en sus carreras políticas, jurídicas y de poder dentro de esto. Entonces, cualquiera de estos temas, perdón, sí. es que están traficando con dos cosas. Con un mundo muy sucio donde todo el mundo, además de otras cosas, tiene muertos en el armario. Sí, ahora me acuerdo también de otras personas, ¿no? En este ámbito, es decir, pues, como decía, pues, Tony Estela o Roberto Macías, por ejemplo, en Andalucía, que es la zona donde tú estás, ¿no? Eh, También me acuerdo ahora, por ejemplo, que quería preguntarte qué opinas sobre bueno, la nueva ley, nueva norma europea, la 1937-2019, que habla de la protección Sí, a los delatores de corrupción y tal, ¿no? Y es un tema que parece ser que bueno, se está poniendo en marcha, entre comillas, ¿no? Despacio sí, parece ser, pero... Y curiosamente, el tema de Macías, ¿no? Que siempre me ha llamado mucho la atención, eh, curiosamente,
la juez que tuvo en teoría tantas dificultades a la hora de procesar o de llevar a cabo el tema del juicio de los dirigentes de UGT, fue la que, si no me equivoco, la que Sí. apoyó, entre comillas, la condena a Macías, ¿no? De 2 años. La juez Alaya, la juez Mm. Alaya. Sí, la cuestión es que antes en la puerta de las cárceles ponía odia el delito y compadece al delincuente. Ahora, a pesar de la normativa europea, tiene que decir odia al delito y compadece al denunciante. ¿Por qué? Porque el denunciante se le va a poner a los pies de los caballos siempre. Y más cuando se denuncia corrupción. Y la corrupción la corrupción no es cuestión de color. La corrupción es como la marea negra, ¿no? El chapapote, ¿no? Es como el chapapote que va, contamina a todos y toca a todos, ¿no? No es, la corrupción no es ni azul, ni blanca, ni roja. Es entreverado de todos los colores, de tal modo que ese quinto poder es el que maneja todo y todos le son reverentes. Ujú. No se es corrupto de un lado, sino se es corrupto solidariamente y unos miran a otro lado y comparten. Decías, hablabas de Marlaska, justamente ayer estuvo por aquí de visita. Y bueno, tú también estuviste en cierta etapa de tu vida aquí, ¿verdad? Sí, yo En estuve Mallorca. allí en Mallorca, lo pasé muy bien, fui muy feliz y estoy enamorado de Mallorca en los años 80, hasta 85, 86, 87, por ahí, eso, 88, esos años por ahí anduve allí en la carretera de Valdemosa, en un regimiento que había de artillería allí. ¿Cómo ves tú desde fuera y conociendo la tierra, Juan Manuel, cómo interpretas lo que se oye aquí ¿no? Pues en estos asuntos que estamos hablando, es decir, independientemente de que se conozca Mallorca por el tema turístico, el tema hotelero, de vacaciones y tal, ¿no? ¿Cómo se ve desde fuera este Bien, movimiento de aquí de Palma? bueno, la mayoría de las personas vemos Mallorca como algo muy próximo a nosotros debido a que todos tenemos familia que vive allí en Mallorca, ¿no? Porque Baleares y especialmente Mallorca han sido refugio de muchas familias de Granada. Entonces, nosotros vemos Mallorca con muchas referencias próximas, ¿no? Entonces, lo que sucede allí con el tema lingüístico, la imposición del catalanismo y tal, que lo hemos vivido también, porque yo he estado allí, yo era soltero, ¿no? Pero cuando la gente va allí, tiene hijos, los tiene que escolarizar, pues se dificulta mucho la normalización formativa de una persona cuando va para estar allí 2 años y tiene que recibir clases en una lengua que no es la suya materna, ¿no? Entonces, tú te das cuenta como es como si fuera un experimento y que fuera Mallorca, pues un cajón de experimentos. Y lo que sucede aquí en Mallorca lo vamos a transponer a Galicia y lo que sucede aquí lo vamos a transponer a cualquiera de los otros sitios y lo que sucede en el otro lado lo vamos a hacer aquí también, ¿no? Entonces, eh, con, con unos partidos políticos que se están comportando como auténticos poderes feudales, pues Mallorca, que además tiene la insularidad y el alejamiento y no tiene las comunicaciones, pues allí se padece más como una ollita a presión que tarde o temprano pues pitará, porque los mallorquines son personas muy entrañables y muy entrañables, muy, 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 muy entrañables y que lo deben de estar pasando muy mal en estos manejos. Ayer justamente, bueno, estuvo aquí Marlaska de visita y bueno, hay una polémica, no sé si se conoce, pues por eso, por la insularidad y porque aquí prácticamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues tienen que dejarse el 80%, decían, del sueldo simplemente en vivir, ¿no? Incluso ha salido la polémica de un miembro de estos cuerpos que dormía en una furgoneta, ¿no? Claro, Y bueno, y entonces es un tema aquí bastante delicado, no solamente en el tema de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino de otras profesiones también, ¿no?
una cosa que está bastante a la orden del día. Tú, Juan Manuel, todas estas cuestiones, porque claro, lo que estamos viendo, todas estas cuestiones, por ejemplo, a pesar de la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? El Ya 42 y otra serie de temas, hace unos años, ahora gracias a los medios de comunicación, por lo menos se saben, se pueden transmitir, ¿no? Hace unos años esto quedaba era como más fácil de tapar, no había información y si había incluso la posibilidad de físicamente hacer alguna medida, pues también debería de tomarse. Quiero decir, hoy en día, con tantos medios de comunicación, eh, ¿crees que, ¿crees que esto favorece de alguna forma que la gente se conciencie un poco más de exigir responsabilidades referentes a estos temas, a estas cuestiones? Sí. Ahora, y gracias a la tecnología, gracias a la tecnología de Internet, todos somos medios de comunicación, porque todos tenemos un móvil y la capacidad de transmitir. Si por los medios de comunicación clásicos fuera, nadie sabría nunca nada de nada, porque los medios de comunicación que dependen de los fondos del Estado, pues no están para informarte, sino están para que no te enteres de las cosas. Entonces, es la gran capacidad que tenemos las personas con esta revolución digital la que tenemos que hacer que cuando decimos basta, se nos oiga también digitalmente, cosa que antes no ocurría. Antes tú decías basta y te oía cuatro esquinitas más allá, pero se perdía tu voz y nadie se enteraba. Ahora, gracias a Internet, todos somos medios de comunicación. De tal modo que como los pajaritos, todos nos comunicamos y todos oímos el canto de otros pajaritos. Y es muy difícil que las cosas ya se oculten de una manera tan grave y tan grande. Antes decían, bueno, con los medios de comunicación, en esa época del Jack. Esta noticia del periódico, mañana ese periódico servirá para liar las tripas del pescado y tirarlo a la basura. Y ya de esto no sabrá nadie nada. Eso es, ya no. Ya el eco está ahí. El eco está ahí. Y si podrán bloquear, podrán, pero siempre hay una réplica por otro lado. Sí, ahora me viene a la memoria, bueno, aparte de tu trabajo, ¿no? Y tu difusión, me vienen a la memoria nombres, pues no sé, José Antonio Toro, o, por ejemplo Miguel Rich, o Antonio Roche, que escribió el libro sobre matar a Rajoy, ¿no? Ya que lleva un par de años fuera, Sí, donde se hablaba con pelos y señales de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, evidentemente, estos son ejemplos de gente que utiliza estos medios para transmitir sus mensajes y bueno, para dar a conocer un poco todo esto. Que bueno, al fin y al cabo, que no sé, hoy en día parece que todo está justificado, ¿no? No hace falta ser un asesor o ser un especialista para darse cuenta de las cosas que suceden, ¿no? Tan a cara descubierta, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo tuyo y el ejemplo del Jaco 42 por esto, ¿no? Porque estamos hablando del ejército, hablamos de honor, hablamos de lo que siempre se defiende como lo más importante y bueno, visto como ha terminado esta fase del proceso, ahora queda, como tú bien dices, la fase de el análisis que hará la historia del proceso, ¿no? claro, Mm. claro. Este proceso se cerró de una manera injusta y falsa. Entonces, cuando una cosa se hace de una manera tan falsa y tan injusta, pues las víctimas son los familiares, los hijos, sufren sobre sí mismos las repercusiones de esa falta de justicia. Es decir, cuando ellos saben, sienten que esto se ha ocultado y que han sido dirigidos para quemarlos, para meterlos en procedimientos judiciales que carecían de sentido y que no ha habido condena para ningún culpable, ¿no? Digo que no ha habido condena para ningún culpable porque los condenados los tres médicos militares que condenaron fueron tres chivos expiatorios para parecer que hubiera condenado, pero no tenían ni por qué haber condenado a estos, sino
al juez militar que le ordenó que hicieran ese informe, que no sirvió después ese informe para nada, porque ese informe no aparece en los registros civiles. Se le entierra con un papel que viene varios días después desde Estambul, no con el informe de los jueces militares. ¿Te consta, Juan Manuel, que hay alguna asociación a familiares que antes de que esto, o que vayan a iniciar alguna, o que estén ya iniciando, hayan iniciado algunas medidas de esto? ¿O cómo está el tema aparte de tus acciones? No, las familias fueron muy maltratadas en el sentido psicológico, tanto por la administración del PP como después por José Bono y los suyos, y fueron dispersados, y no creo que ningún familiar quiera mover un dedo. No porque le falten fuerzas, sino porque eso que pone ahí arriba, esperando a la del cielo, ahí en el dintel ese, pues ellos han renunciado y ni siquiera han sido capaces de hacer como el hombre que hizo la casa, hizo poner un letrero esperando a la del cielo, que aquí no me han hecho justicia. Pues yo espero la justicia del cielo, ¿no? Pero por lo menos este hombre dejó un testimonio, ¿no? Sin embargo, en el caso de los familiares no dejan testimonio. El día que tuvieron la reunión con la ministra Cospedal, que pidió perdón y tal, pues ese día ellos mismos se disolvieron. Y disolviéndose, pues admitieron lo que su corazón les niega a admitir. Nosotros, Juan Manuel, pues, hemos hecho lo que creíamos, dándote voz, dándote un poco de altavoz, haciendo un poco de altavoz de este tema, evidentemente. Hay una página donde la gente puede ver un poco el proceso y la información, incluso la documentación. Si nos puedes decir la página para el que quiera también informarse un poco más de... Yo creo que el sitio donde mejor está recogida la información, hay más, ¿eh? Pero el que la actualiza mejor es ortizgallo.com. ortizgallo.com. Ahí es donde está toda la información recogida. Hay otros sitios más, ¿no? Está, por ejemplo, los genoveses. No sé si en losgenoveses.com, ¿no? Los genoveses, pero ortizgallo.com y los genoveses. Ahí. Pero en ortizgallo.com es exclusivo del Jazz 42. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Para los que nos están viendo, ahí pueden informarse un poco más, el que quiera profundizar un poco en el tema. Y ahora nosotros también, en los últimos minutos, aconsejo que se queden y vean un vídeo de 3-4 minutos que has hecho tú, has elaborado también a raíz del tema del Jack, ¿verdad? Un poco como una visión personal tuya, ¿no? Sí, para que no se olvide y se divulgue. Muy bien, Juan Manuel, pues no tenemos más tiempo por hoy. Encantado de tenerte como siempre aquí y agradecerte tu presencia, tu conocimiento y, bueno, tu trabajo de tantos años y tu gana de que la verdad o tu verdad o la verdad que los que nos están viendo puedan apreciar, pues florezca, ¿no? En cierta forma. Gracias. Muchas gracias por todo y saludos desde Mallorca. Gracias. Pues esto es todo. Eso es todo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde nos estén viendo y continuamos. Claramente, el fiscal y los jueces militares se han regalado. Jueces no se venden, en todo caso se regalan. ¿Qué quiere decir exactamente eso de que un juez no se vende, sino que se regala? En todo el fraude del Jazz 42 hay un hilo conductor del cual las partes activas actualmente son Clara Martínez Caruaga, Conde Pumpido, Marlaska. Estas personas pues, han utilizado el Jazz 42 como trampolín para sus carreras políticas.
sobre todo el señor Marlaska, que pasa de ser un juez de la Audiencia Nacional a ser un ministro de Interior. Conde Pumpido, que como fiscal general del Estado que fue, jamás investigó nada en relación con el Jazz 42, al contrario, utilizó el caso Jazz para dispersar y servir de cobertura para que la justicia militar no interviniera. Quizá esta imagen del rey paseándose y poniendo medallas sobre los ataúdes del Jazz 42 sea pues la última imagen del rey, donde ya empieza su decadencia. El rey es jefe supremo de la Fuerza Armada y en nombre del rey se dictan las sentencias. Aquí el deterioro de la monarquía queda patente en un fraude como este, donde se manipula la justicia y donde la deslealtad militar queda totalmente dañada. La lealtad es la base de la disciplina en las Fuerzas Armadas. El Jazz 42 en manos de Bono se ocultó y utilizó para ello a dos amigos suyos que propuso como abogados a las familias de los afectados. Las familias de las víctimas son igualmente víctimas que 20 años después continúan en duelo. Y siguen en duelo porque ellos no han encontrado justicia, asumiendo sobre sí mismos las culpas de todos aquellos que la justicia militar y la justicia española han protegido. Porque claro, es tan fácil cuando llega el asunto decir no hay base técnica por el articulito este que dice no sé qué y tal, escribes 47 páginas citando artículos y tiras de ordenador, sacas sentencia del Constitucional y la metes ahí en corto y pego y todo eso. Y en un rato, en una tarde, te has quitado de encima un enredo que no te iba a dar más que dolores de cabeza y ninguna satisfacción personal. Y te pagan igual. Te pagan igual. Total, oye, una tarde, corta y pego, monto una resolución diciendo que aquí no hay base y que se lo coma otro. Jueces no se venden, en todo caso se regalan. ¿Qué quiere decir exactamente eso de que un juez no se vende, sino que se regala? Resolver de una manera poco digna en función de quedar bien con lo que yo llamo el quinto poder.